La canasta básica de alimentos se encamina a cerrar el año 2022 con un alza anual récord. Eso, pese al menor IPC del mes de diciembre, de acuerdo a los cálculos de Clape SUC, el alza sería entre 0,8 y 1,3% solamente en el último mes del año. Para profundizar en el tema nos acompaña Germán González, economista de Clape SUC. Germán, bienvenido a Canal 24 Horas, Noticias 24, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, estaba viendo los números, Germán, más o menos. Ustedes calculan que podría subir la canasta básica de alimentos el año 2022, ya cerrado el año, en torno a un 28%. ¿Por qué este IPC, podríamos decir, esta canasta, sube en una proporción casi el doble respecto al IPC normal de la economía, para explicarle a quienes nos están viendo a través de la pantalla de nuestro canal de noticias? Claro, eso es bien importante porque básicamente cuando uno mira los componentes del IPC y los separa por divisiones, ¿verdad? La división de alimentos es la que más ha subido en el año, ¿cierto? Cuando hablamos de la canasta básica de alimentos, estamos hablando de un subconjunto de los alimentos que se consideran en el cálculo del IPC. Y este fenómeno inflacionario que hemos tenido en los últimos años y principalmente en el año 2022, tiene mucho que ver con el aumento de los precios de los alimentos que hemos visto y por lo tanto, ¿verdad? Eso se traspasa directamente a esta canasta básica de alimentos, lo cual habla un poco, digamos, del impacto social que tiene la inflación que estamos viendo, porque las familias de menores ingresos destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos y ese es precisamente el ítem, ¿verdad?, que más ha subido de precio. Y en específico, estos productos que se consideran para medir la línea de la pobreza, ¿verdad?, y la línea de la extrema pobreza tienen un aumento en el año 2022 que alcanza, como decimos en nuestro informe, a cerca de 28%, lo que refleja básicamente que esta línea, ¿verdad?, de productos ha tenido un shock distinto, mayor al resto, en parte, ¿verdad?, explicado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las alzas del tipo de cambio, ¿verdad?, y otros factores estacionales que se han producido. Y tú puedes explicar mucho mejor, Germán, que aquí estamos hablando de una línea de subsistencia. En el fondo se calculan más o menos 80 productos que en el fondo comprenden la ingesta mínima de una persona, creo que son 2.000 calorías diarias para subsistir durante un mes. De eso estamos hablando. Aquí no hay ningún producto de lujo, nada, son productos de subsistencia. Sí, y solo alimentación, ¿verdad? Porque claro, ni siquiera hablamos de transporte, vestuario, ¿verdad? Y otros bienes que también podrían calificarse como de primera necesidad. Y si, digamos, lo llevamos a números, la canasta básica de alimentos a fines del 2021 tenía un valor aproximado de los 50.000 pesos y a fines del 2022 llegó a valer del orden de 64.000 pesos, ¿verdad? Este es un aumento extraordinariamente grande y refleja, digamos, el impacto que está teniendo, como decía, la inflación en la población más vulnerable, que destina una mayor parte de su presupuesto a alimentos, ¿verdad? Y que percibe, por lo tanto, que la inflación es mucho más que el 12,8% que aumenta el índice general de precios, el IPC, ¿verdad? Porque básicamente para subsistir, como tú bien dices, tiene que comprar alimentos y esos alimentos están subiendo con mucho más fuerza que el IPC total. Sí, y esta diferencia, por ejemplo, ustedes calculaban, el IPC de noviembre fue 1%, esta canasta fue 3,6%, el IPC de diciembre fue 0,3% y ustedes calculan entre 0,8% y 1,3% para el mes de diciembre. Esta brecha, esta diferencia, lamentable diferencia porque castiga a los que menos tienen, ¿se va a mantener, creen ustedes, en los próximos meses? A ver, es probable que se vaya cerrando, principalmente porque los precios de los alimentos tienen una volatilidad mayor que el índice promedio de precios, ¿verdad?, en la economía. A nivel internacional estamos viendo, por ejemplo, que los precios de los alimentos, un dato que salió hace pocos días, los precios internacionales de los alimentos volvieron en diciembre al nivel que tenían antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, ahí hay una buena noticia que revela que los precios han empezado a caer. Internamente también hay factores estacionales que contribuyen a la baja de algunos precios y eso es una noticia, digamos, positiva, y así como subieron con más fuerza los precios de los alimentos durante este periodo, también es probable que tengan una baja, ¿verdad?, significativa. En el caso de los productos importados, la caída del tipo de cambio también es algo que está ayudando a esto y por lo tanto esta brecha esperamos que se vaya cerrando. Si bien no hacemos proyecciones específicas, esperamos que se vaya cerrando a lo largo del año la brecha que estamos observando en este momento. Es que tú tocas un punto muy importante, Germán, porque claro, muchos piensan o la base que sostienen que no sigan subiendo los alimentos. Y tú sostienes, claro,
que algunos elementos incluso podrían bajar, que eso es una buena noticia derechamente. ¿Existe alguna distinción de qué productos pueden tener mayor incidencia en que vayan a bajar que otros y alguna razón para ello? A ver, sí, si pensamos, por ejemplo, en los productos, los alimentos que más subieron este año, dentro de ellos está el aceite, por ejemplo, el pan, ¿verdad? Y los relacionados con el trigo. Y esto está estrechamente vinculado con la invasión de Rusia y Ucrania y el rol que tienen estos países, ¿verdad?, en el abastecimiento de granos y de aceites para la producción mundial. Y en consecuencia, ¿verdad? Lo que vimos en octubre fue que paulatinamente se empezaron a retomar los envíos de granos desde Ucrania, ¿verdad? Por un acuerdo que hubo entre los países mediados por Turquía y por la ONU, que permitió que los granos empezaran a salir de Ucrania y eso quitó presión sobre los precios de los alimentos. Ahora, sabemos que eso es un equilibrio inestable, ¿verdad? Porque en cualquier momento podría romperse ese acuerdo y ese sería un escenario distinto. Lo que estamos viendo hasta ahora es una normalización de los precios. Y por lo tanto, eso sumado, como decía, la baja del tipo de cambio, creo que otro factor que es muy importante es que los precios del transporte marítimo, que fueron un factor muy importante, por lo tanto me estoy refiriendo a los precios de los alimentos que importamos mayormente. Los fletes famosos. Exacto. Los fletes marítimos han revertido completamente el aumento, que en algunos casos fue por 6 o por 8 veces, que se registró durante el año 2022. Entonces, digamos, lo que tenemos, ¿verdad?, mayor claridad en este momento es que los precios de los alimentos importados debieran empezar a retroceder como consecuencia de lo que hemos comentado, ¿verdad? El acuerdo para sacar granos de Ucrania que está funcionando y esperamos que siga así, pero por otro lado la baja del tipo de cambio, el menor costo de transporte, los fletes, ¿verdad? Y también de los combustibles que está abaratando los costos, ¿verdad? Eso está permitiendo y va a seguir generando, ¿verdad?, menores presiones por el lado del precio de los productos importados. Los productos producidos internamente, por el lado de la demanda, sabemos que va a haber una demanda débil, pero también hay condiciones de oferta que son más difíciles de predecir, condiciones climáticas muchas veces, pero también hay una fuente importante por el lado de la demanda, ¿verdad? Y que va a estar más débil para todos los productos este año. Sí, ¿y crees tú, de acuerdo a todas las condicionantes que tú has mencionado en la última respuesta, que estos buenos números de diciembre se debiesen mantener, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, también, obviamente, en medio de este difícil ciclo económico? Porque también uno mira lo que sucedió en noviembre y había una perspectiva de 0,5 y fue 1, fue mucho peor de lo que se esperaba. En octubre incluso había una perspectiva peor y fue mejor. Entonces uno, como no sabe, al final a qué aferrarse. Pero ¿tú crees que lo de diciembre, dado el contexto que tú planteabas en la respuesta anterior, puede hacer prever de que esto se mantenga más en torno a lo que conocíamos por IPCs normales en nuestra economía? Sí, quizás no tanto en el cortísimo plazo, pero a lo largo del año debiéramos empezar a ver IPCs más normales, ¿verdad? Eso no quiere decir que mes a mes tengamos alguna sorpresa, creo que eso, digamos, siempre va a ocurrir así. De hecho, el IPC de enero, el consenso de mercado espera que sea relativamente alto, porque todavía vamos a estar viendo reajustes, ¿verdad?, de los peajes, de los cigarrillos y otros productos que se van a reajustar en enero. En marzo tenemos los reajustes más grandes en materia de educación y por lo tanto todavía tenemos algo de inercia inflacionaria. Eso no aplica necesariamente para los precios de los alimentos, que tienen una dinámica distinta y, como digo, tiene mucho más que ver con factores como la estacionalidad. Por ejemplo, este mes de diciembre la canasta básica de alimentos vimos que los tomates cayeron, ¿verdad? Y sabemos que en el verano hay productos, frutas, verduras, ¿verdad?, que caen de precio por estacionalidad y eso es bienvenido. Y también, como decía, tenemos un conjunto de factores externos que también permiten pensar que los precios de los alimentos podrían seguir moderando sus alzas en línea con la menor inflación que se espera para este año. ¿Y cómo ves tú qué efecto podría tener, lo dijo en la semana pasada y generó harto revuelo el ministro Marcel, sobre los famosos autopréstamos, efectos catastróficos en el mercado de capitales, y uno podría también suponer qué efectos podría tener en la inflación? Y lo hemos revisado y lo hemos conversado varias veces, Germán, respecto a el efecto que tuvo. A ver, los retiros de fondos, las transferencias directas del Estado, también lo que está sucediendo y ha sucedido en el mundo. Son varios factores que se han conjugado lamentablemente como un círculo tenebroso para la inflación. Pero los autopréstamos, en este contexto que estamos hablando, ¿pueden incidir a que esas cifras, esas proyecciones que tú estás dando a entender, pueden verse afectadas? No, sin duda, porque todas estas proyecciones, ¿verdad?, la que comento acá, que la inflación se va a moderar del 12,8%, un nivel más cercano a 4 o 5% a fin de año,
las proyecciones del Banco Central y del mercado en general no contemplan inyecciones de liquidez adicionales sobre la economía. Es decir, no está contemplado en ese escenario de moderación de la inflación un autopréstamo, mucho menos que al final es un retiro con otro nombre, ¿verdad? Con algunas características bastante similares, pero sabemos, ¿verdad?, que hay algunos proyectos o iniciativas que apuntan a autopréstamos del 100% de los fondos. Eso sí sería realmente catastrófico, porque nosotros tenemos experiencia con retiros acumulados de 50.000 millones de dólares, que sabemos lo que generó, ¿verdad? Parte de la inflación que estamos viendo hoy día tiene que ver con eso. También el hecho de que las tasas de interés estén, digamos, altísimas para créditos de consumo, para créditos hipotecarios, y también el hecho de que no haya suficiente liquidez en la economía o que no haya habido por mucho tiempo suficiente liquidez para préstamos hipotecarios, tiene mucho que ver con estos retiros, ¿verdad? Y este aumento de la liquidez que generó una presión de demanda muy grande para la cual la economía simplemente no estaba preparada. Entonces, volver a ese tipo de políticas, aunque sean, ¿verdad?, bajo la lógica de los autopréstamos, el nombre de autopréstamos, es algo que viene a cambiar el escenario que estamos pensando hoy día, o sea, que generaría más persistencia a la inflación, no veríamos el descenso que se está proyectando, y también mantendría las tasas de interés altas por más tiempo, lo cual, y obviamente, si en la medida que sea un autopréstamo de gran magnitud, eso también frenaría, ¿verdad?, el financiamiento de proyectos de inversión, el acceso a la vivienda, de forma mucho más significativa de lo que ya hemos visto hasta ahora. A ver, hemos visto las proyecciones, ya volviendo un poco al escenario base, sin la posibilidad, por ejemplo, de los autopréstamos, por lo menos en este año. Las proyecciones del Banco Central dan cuenta de una inflación estimada de acuerdo al último IPOM, para el 2023 en torno al 3,6. El mercado sostiene más bien en torno a un 5. Rara vez se ve un desacolpe tan marcado entre mercado y Banco Central. ¿Por dónde marcas tú tu línea de proyección respecto a la inflación del 2023? Sí, yo estoy en este momento, digamos, más cerca de la visión del mercado, que la inflación va a moverse a una cifra entre 4 y 5% a fin de año. La verdad es que, digamos, no se puede descartar que la inflación caiga más fuerte, ¿verdad?, como proyecta el Banco Central. Pero lo que ocurre es que hemos tenido demasiadas sorpresas en el último tiempo, ¿verdad? Y las sorpresas hasta ahora han sido mayoritariamente al alza. O sea, trimestre tras trimestre las proyecciones del Banco Central se han sorprendido al alza, el mercado ha sido más conservador respecto de la evolución de la inflación y los datos le han estado dando hasta ahora la razón a los analistas y al mercado, ¿verdad? Y ha parecido el Banco Central relativamente optimista respecto de las proyecciones de inflación, pero eso podría cambiar a lo largo de este año y podría cambiar, por ejemplo, si es que vemos una caída de la actividad económica interna o una recesión afuera más profunda, más intensa de lo que se está esperando, porque el escenario base, ¿verdad?, contempla que la economía chilena este año va a tener una caída en torno a 1,5%, ¿verdad? Y que el mundo va a estar en recesión. Buena parte, digamos, Estados Unidos está, digamos, al borde de una recesión. Hay una serie de indicadores que muestran que la economía ya se está contrayendo, la eurozona está en recesión, el Reino Unido también. Y hay una variable que yo creo que es como la gran incógnita que tenemos en este momento, que es lo que va a pasar con China este año. Porque China sabemos, ¿verdad?, que está pasando por un periodo muy complejo en materia de y el efecto contagio. Que tiene sobre nuestro país. Exacto. Y fíjate que, digamos, los datos de China son muy malos para el cierre del año 2022, pero la economía se está reabriendo y es probable que haya una reactivación también muy rápida. Y eso, bueno, es bueno desde el punto de vista de la demanda por nuestros productos. De hecho, hoy día el cobre en el mercado futuro se transó cerca de $4 la libra, exacto. Y eso tiene que ver con este optimismo que se está empezando a generar respecto de la evolución de la economía china, pero también eso mismo podría empezar a elevar nuevamente algunas presiones de costos, ¿verdad? La demanda por transporte, la demanda por energía, y eso generar algo más de inflación de la que estamos pensando que va a haber en este año, en un escenario en que hay un crecimiento mundial muy débil, ¿verdad?, y una recesión en la economía chilena. Germán González, economista de Clape SUSE, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Buenas tardes.